Seguimos compartiendo la mañana del 11. Volvemos con nuestro móvil. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Estamos con Mauricio Tort, que es jefe de Caminera de aquí, de esta región. Y bueno, queremos saber cómo son los números de autos en realidad que están viniendo, que recién estábamos hablando de si ya tenían un conteo y me dijiste que sí, a partir de ayer comenzaron y bueno, hoy son más ya. Ayer, ¿cuántos vehículos estaban entrando a Punta del Este? Sí, ayer por la tarde, luego de finalizar la semana laboral de mucha gente de la capital, unos 1.500 vehículos hora estaba pasando en el peaje 1.500 vehículos. de Solís. Hoy ya tenemos un conteo más o menos unos 2.000 vehículos hora y que se incrementará hasta hoy en la tarde y bueno, por el fin de semana largo que se viene por el tema de la Semana de Turismo, ¿verdad? Claro, que algunos de todos estos 2.000 autos que están pasando se quedarán en Punta del Este, otros se irán a Rocha, otros al Chuy, otros a acampar a algún otro lado, ¿no? Exacto, esta semana es muy diversificada porque es un turismo nacional, turismo interno y hay muchos eventos, festivales por todo el país. En nuestra región hay en Minas, hay en 33, en La Charqueada, bueno, en Rocha también hay. Y bueno, y eso hace que sea muy diversificado el... Mauricio, ¿cómo es el operativo que tiene Caminera? ¿Cuántas camionetas hay? ¿Con cuánto personal se cuenta? Bueno, en esta temporada tenemos el personal genuino que es del destacamento de Maldonado, Rocha. No recibimos apoyo como recibimos en la temporada, pero hay desplegado personal en todo el departamento, trabajando, haciendo controles, no solamente solo, también en conjunto con la jefatura departamental, con la Guardia Republicana, haciendo controles diversos que el Ministerio ha dispuesto. Bien, ¿y cuáles son las precauciones que tienen que tener a la hora, bueno, de salir a la calle, de la ruta? Nosotros inclusive vemos ahora, nos costó bastante cruzar de senda, aunque está la rotonda, vemos que el movimiento es mucho más importante y sobre todo hay autos que exceden la velocidad. Bueno, ¿cuáles son esos comportamientos que debemos de cuidar? Bueno, nosotros estamos aconsejando y divulgando que la prudencia en el manejo, el cuidado de la velocidad, como tú dices, la ingesta de alcohol, los niños que deben viajar en el asiento trasero con su sistema de retención infantil, bueno, una serie de recomendaciones para la seguridad de toda la gente, ¿verdad? Y tener la máxima precaución al retorno, en salir tempranas horas para no agarrar todo el tráfico a última hora de Interbañari hacia Montevideo. Y bueno, y planificar un viaje más tranquilo. Más tranquilo, sin lugar a dudas. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Nosotros vamos a dejar que sigas haciendo tu trabajo. Tenemos una camioneta de Caminera justamente enfrente. Y bueno, ellos, Marce, van a trabajar. ¿Es una de las semanas que trabajan más? Sí, son unos picos más importantes del año, la temporada de verano y turismo. Y turismo. Exactamente. Muchas gracias. A la hora. Bueno, como te decía, es uno de las semanas más importantes para trabajar en Caminera y bueno, en esta ruta que tenemos nosotros, sobre todo la precaución. Nos costó bastante, como les dije, con Marcelo cruzar de senda porque estábamos del otro lado y se siente realmente el tráfico que está mucho más movido que toda la semana que hemos vivido en esta semana de turismo. Muy bien, Marcela, muchas gracias por esta información. El abrazo para Mauricio Tort y también el agradecimiento por su gentileza de siempre estarnos brindando esta información. Volvemos con el móvil más tarde. Ahora recibimos a nuestro primer invitado de este día. Se trata de Marcelo Aquistapache, mentalista, que nos va a hablar sobre la presentación de un cómic, una novela que escribió, de la que vamos a hablar en unos minutitos, pero como les habíamos comentado más temprano, Marcelo Aquistapache, en su condición de mentalista, ha sido consultado también, así como en otros casos, por el caso de Micaela Onrubio, esta mujer joven que desde hace 22 días está desaparecida en la localidad de Rodríguez, departamento de San José, más allá de que hubo algunas cuestiones que encontró la policía, como un pantalón ensangrentado, encontró sangre en el vehículo de quien hoy está procesado por ese delito. Encontraron varias pruebas contundentes tan contundentes fueron que permitieron, aún sin la aparición del cuerpo de Micaela, procesar a este sospechoso, algo que, bueno, siempre estaba aquello de que si no aparece el cuerpo no existe el delito. En este caso, el cúmulo de pruebas derivadas de la investigación policial fueron tales, o fue tal que, pudieron procesarlo más allá de que siguen buscando el cuerpo de Micaela Onrubio. Marcelo Aquistapache ha sido consultado por la familia de Micaela, por la policía,
Bueno, la pregunta es obvia y cantada, que seguramente ustedes se la harán en casa y ya se la habrán hecho. ¿Dónde está Micaela? ¿Qué pasó con el cuerpo de esa joven, Marcelo? Bueno, es un caso muy complejo por las características. Es un individuo muy especial, ¿no? Y muy inteligente desde el punto de vista maquiavélico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Él, de hecho, tiene la seguridad, al menos así le transmitió a la justicia, de que nunca iban a encontrar el cuerpo. O sea, que él tiene la seguridad de que el lugar donde lo colocó o la forma en que lo colocó, digamos, va a ser muy difícil poder encontrarlo. De hecho, ya van varias semanas de búsqueda intensa y cada vez se suma mayor participación. Ahora se suma la Armada, ¿no? La Prefectura. La Armada, aparte la semana pasada se había unido el Ejército también, en definitiva. Por las características del caso, yo creo que esto requiere más de armar un equipo multidisciplinario de búsqueda y hay que buscar no tanto en la cantidad, sino en la calidad. Empezar a usar algún tipo de instrumentos, como puede ser detectores de metales que permiten ubicar un lugar determinado donde haya colocado, digo, no solo el arma homicida, sino que por las características yo entiendo que él tiene un lugar donde guarda las herramientas. Porque, ¿qué pasa? Él se dedica a faena clandestina, ¿no? De hace años todo el mundo sabe, bueno, sin embargo, él ahí seguía haciendo eso, digamos, y nunca fue procesado por esa razón, ¿no? De hecho, por la percepción que obtuve, el lugar donde él hace ese tipo de trabajo, por llamarlo de alguna manera, es a mi criterio donde tiene oculto el cuerpo, ¿no? O sea, en realidad un animal faenado clandestinamente, gran parte de los restos quedan allí, porque queda el cuero, queda la cabeza, queda toda la parte blanda, de los órganos, y lo que hacen ellos es quitarle, digamos, las partes más caras de las carnes. Pero en definitiva hay un reguero, hay un gran cementerio de animales en diferentes zonas. Sería un lugar ideal desde el punto de vista del camuflaje para esconder un cuerpo. Correcto. Supuestamente Sí. quizá descuartizado o seccionado. Y posiblemente. Lo que ocurre es que, claro, digo, una persona que no es experta, una vez que ese cuerpo se degrada, tanto el animal como un ser humano, una persona experta no puede definir si un hueso es un fémur de un humano o un fémur de un animal, es muy difícil. De hecho, digamos, el único hueso, digamos, que se destaca y que una persona no experiente puede llegar a darse cuenta es un cráneo. Digo, por eso las características de un tanto macabro de lo que a mí me parece de que puede haberse desechado de ese cuerpo, la forma en que se desechaba de ese cuerpo. Este caso es muy particular porque a mí cuando me piden participación al principio, que no se sabía nada de ella, sí se sabía de que habían visto una pareja discutiendo, de que habían visto dispararle, y en definitiva eso fue lo que permitió también procesar a este individuo. Yo lo que entiendo es que a él le salió mal esa jugada, porque él en realidad lo que pensaba era matarla y desaparecerla. De hecho, yo te decía ahora fuera del aire que para mí hay antecedentes de eso por las características del personaje. O sea, no solo creo que haya sido Micaela, sino que posiblemente una o dos o más mujeres que hayan podido desaparecer y que hayan tenido contacto con él, por las características de ese personaje, ¿no? Características psicopáticas. Psicopáticas. Él, digamos, por lo que pude visualizar, lo que pude percibir y por lo que pude, digamos, investigar en base a lo que se ha ido saliendo a la luz de la investigación policial, las características psicopáticas, como tú decís, son bastante específicas. Él está todo relacionado al tema de la muerte, ¿no? O sea, de hecho se dedica a carnear animales, vive de eso, o sea que está muy vinculado al tema de la faena, al tema de matar al animal. O sea, él de alguna manera como que se siente poderoso quitándole la vida a otro individuo o a un animal. Eso como que entiendo que le da como una energía. Incluso recordemos, por ejemplo, la curiosa situación, por ejemplo, de tener un perro que se le había muerto hace tiempo, le había atropellado un animal y como él quería el perro lo tenía arriba de la cama allí, que fue lo que descubrió la policía cuando llegó, ¿no? Totalmente en estado de descomposición, un olor enorme en un lugar donde él supuestamente duerme también.
O sea, el vínculo con la muerte que él tiene es muy especial y muy diferente a lo que podemos tener todos nosotros, justamente. Nosotros, de alguna manera, el ser humano de por sí tiene como repulsión a todo lo que es muerte y estado de descomposición, y él entiende que es todo lo contrario. O sea, que se siente seguro con eso y de alguna manera es como una coraza, es como un escudo que él tiene asociado a la muerte. Vos decís que lo ves como un hombre que no es la primera vez que mata, que no es Micaela la primera, podría haber una o dos más. Me da toda esa sensación, incluso cuando llegué al lugar donde a mi criterio él estuvo, después que le disparó, fue el comentario que hice, no se extrañen si no encuentran, si no se encuentra después a más de una persona, porque de una mujer con esas características. La forma de pensar es que una vez que cortan con él, digamos, esa mujer no puede ser de nadie más que él. Y eso es lo que entiendo, y aunque parezca una cosa de locos... El famoso serás mío de nadie. Algo así, yo creo que le ha salido bien hasta ahora, incluso en el caso de Micaela, él pensaba hacer eso mismo. Lo que ocurre es que él la levanta del lugar donde ella volvía de trabajar en el ómnibus, y lo que entiendo es que le dijo, bueno, que quería hablar con ella de alguna manera se subió al auto y él arrancó el auto. Ella de alguna manera presintió que él tenía malas intenciones, y lo que hizo, en realidad, si uno se pone desde el punto de vista científico a ver el lugar donde ella discutió con él, es la última casa, digamos, antes de llegar a Ruta 11. O sea, si ella pasaba de esa gomería y de ese lugar donde ella discutió, paró, posiblemente nadie la hubiera visto donde iba a ir con ella, ¿no? Ella, lo que entiendo es que abrió la puerta o se largó allí. Por eso paró el auto frente a una casa, y una persona que venía también allí vio la discusión y vio después que él le disparaba, y subía el cuerpo de ella herido al auto. De hecho, eso fue lo último que se vio, que se supo de ella. En ese momento, ellos inmediatamente hacen la denuncia policial, porque lógicamente habían visto esa situación de violencia extrema, y por Ruta 11 venía un patrullero desde San José hacia Villa Rodríguez. O sea que a unos 5 kilómetros de ahí, y nunca se cruzó el auto, ese gris oscuro que le hicieron la denuncia. De hecho, él tendría que haber doblado allí. Tendría que haber doblado a la derecha para no cruzarse con ese auto policial. ¿Por qué te digo esto? Porque la primera participación que yo hago es cuando habían visto que ella le habían subido al auto y no se sabía más nada de ella. Inmediatamente yo hago un dibujo de un puente con lo que puede ser como una especie de plataforma debajo de piedras donde se lavan autos o camiones con determinadas características, y de hecho corresponde con un carreta quemada, o sea que yo desconocía. Cuando se busca allí, encuentran una alfombra manchada con sangre, que él quizás, entiendo, lavó el auto y esa alfombra le quedó ahí, y lo que encuentran cerca de allí es el pantalón de ella manchado con sangre. Que yo lo que entiendo es un despiste que él hace para justamente que busquen en esa zona y no busquen en otro lugar. Pero ese fue mi primer aporte al otro día que ella desapareció, y de hecho, bueno, encontraron esas cosas allí, y de hecho, gracias a eso, de alguna manera, se pudo procesar a este individuo con esos elementos. Lo que ocurre es que después no se supo más nada, y él aseguraba a la justicia que nunca más iba a encontrar el cuerpo. El segundo aporte que yo hice fue hace unos 10 días, tuve posibilidad de ir a San José, donde estaba el auto de él detenido. Ya se había hecho la pericia científica y tuve posibilidad de acceder al auto. Y yo lo que hago siempre es bueno aclarar, digo, no es ni brujería ni nada. Lo que hago es simplemente utilizo la física cuántica. O sea, todo acontecimiento genera una emisión de información, y esa emisión se mantiene a través del tiempo y el espacio. Entonces es como un GPS natural que emite información. Lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información, pero una mente entrenada sí lo puede hacer. Entonces, yo lo que hago es tratar de provocar en lugares donde ocurrió el acontecimiento la obtención de esa información. Cuando subo al auto, lo que percibo es la información emitida en ese auto. O sea, yo no puedo seguir después al individuo cuando baja del auto, pero sí puedo percibir lo que él emitió en ese auto. Y bueno, y ahí pude percibir la violencia del individuo, la forma lacerante en que le hablaba, porque todos los insultos que le profería a ella después que subió el cuerpo herido al auto era relacionado a
a herida, a lacerante, te voy a puntear, te voy a clavar, o sea, todo asociado como a un arma blanca, ¿no? Como que fueran insultos asociados a arma blanca y a muerte o a destrucción de esa persona. Lo que me llamó la atención es que después que él le insulta, él toma por una ruta de bitumen, o sea, una ruta de material, y en un momento dobla a la derecha y agarra un monte caminó como de pedregullo. Y ahí es donde yo percibo que cambia, y inmediatamente que él dobla allí, piensa en dos adultos mayores, en dos personas mayores que estaban como paradas en el frente de una casa, atrás de una casa, y al fondo un camino donde había una bajada y veo un monte con un arroyo. Y veo la imagen como de un árbol grande donde debajo había como faena clandestina, o sea, había gran cantidad de moscas, olor a podrido, triperío tirado. Todo me viene asociado a un mismo lugar. De hecho, me viene asociado el nombre, campo y el apellido materno de él. Y cosa que yo lo anoto y me llama la atención, porque era como un mensaje subliminal específico de algo que yo no sabía si existía. Cuando salgo del auto, incluso me pareció poca la información que obtuve. Sin embargo, de ahí fuimos a Villa Rodríguez a tratar de trabajar desde allí en base de colaboración con la policía que estaba investigando. Cuando llego allí a Villa Rodríguez, le hablo un poco de la experiencia y le pregunto si allí hay un campo con el apellido materno. Y me dice, sí, dice, el campo de los abuelos, dice, queda justo cerca de ahí, de donde él subió a la todo cerraba, ¿no? Se iba armando todo el puzzle. cerraba, y ahí es donde vos te empezás a sorprender de cómo podés obtener información de algo sin saber nada de lo que ocurría allí. Ahora, hablábamos hace un ratito de que tú ves que este hombre no es la primera vez, o que Micaela no es la primera mujer, como que habría una o dos más. Ahora surge una desaparición del año 2004, una chica que en aquel momento tenía 18 años, y que habría un punto en común entre ambas desapariciones, y sería este individuo. Un vínculo, ahí va, un vínculo amoroso supuestamente. Exacto, por lo cual sería vinculante lo que tú estás diciendo. Ahora, ¿hasta dónde la policía y la justicia avanza? Evidentemente por acciones propias y estrategias propias, y hasta dónde va detrás de lo que dicen ustedes. Bueno, sí. Que en definitiva, Claro. cualquier información que ustedes Claro. aporten, hay que allanarla, ¿verdad? Hay que buscarla, hay que chequearla. Digo, el tema es así, digo, me pasa a mí, ¿no? A veces digo, uno tiene la mejor intención de poder colaborar. Lo que pasa a veces también, la policía a veces se va de escepticismo. Me pasa a mí también que muchas personas se despiertan o sueñan determinadas cosas y me pasan a veces la información a mí para tratar de que yo sanee o lo pase a la policía. Lo pasa claro, o sea, muchas personas pueden tener la mejor intención de colaborar y pueden soñar con esa persona y describir un lugar determinado, pero lo que hay que tener en cuenta también es la experiencia y los años que yo vengo trabajando, que vengo aplicando una metodología. Si bien no puedo asegurar que es desde el punto de vista científico, pero sí lo que hago es utilizar una metodología que es sustituir la parte de percepción con algo científico que existe. Yo no le digo a la policía que siga todos los lineamientos que uno le puede llegar a decir, porque podés visualizar en la represa de Salto y sería imposible ir a buscar a Salto porque él nunca llegó, porque desde el punto de vista científico ellos saben por el rastreo del celular en qué zona se manejó. Pero yo no estoy diciendo que vayan a Salto a buscar. Lo que yo estoy diciendo es algo extremadamente coherente, que deberían haberlo resuelto al principio y sin embargo no se había hecho. O sea, ir a la casa de los abuelos donde él se crió, donde él vivió, donde él tenía su coto de casa, donde él de alguna manera, cuando vamos a la policía y les hablo del lugar, me llevan al lugar. Y coincidía todo lo que decía. Incluso yo hablaba de un molino, que era el lugar donde se indicaba, y un tanque australiano. Y cuando llegamos ahí busco un molino viejo y no había, sin embargo al final del camino hay un molino de los nuevos, de esos de aerogeneradores, que aparece justito la imagen allí. Y hay un tanque australiano en el piso. Las referencias estaban, la casa estaba. Nunca hablé de la casa, lo que la casa es la señal, digamos, el lugar de donde él, al fondo, a mi criterio, hacía sus cosas. Empezamos a caminar por el fondo con la policía y todas las descripciones que yo decía coincidía. Cuando llegamos al final hay un monte, hay un arroyo y afuera de ese monte empezamos a ver gran cantidad de animales muertos, fainados clandestinamente. Y posiblemente fueran fainados por él mismo porque él conocía ese lugar. Entonces
O sea, no es que yo tiro un disparate, un bolazo, por decirlo de alguna manera, y que vayan a buscar ahí. No, digo, lo que yo estoy diciendo es coherente. Pero el escepticismo de la policía a veces descarta Pero esa a veces, información por más que vos sea aportás. coherente, no es que lo descarta, pero bueno, ellos dicen que siempre se manejan por cosas desde el punto de vista científico y no por lo que un vidente puede llegar a decir. Pero lo que yo estoy diciendo es mucho más coherente que a veces la propia investigación que se genera, porque de hecho el único lugar donde él podría haber ido después que levantó a Micaela es a ese lugar. Y de hecho, a mí él estuvo 3-4 horas allí. Y de hecho, cuando él sale ahí, se retira con algo de ella, pero no con el cuerpo. De ahí él se va a ese carreta quemada donde lava el auto y lo que hace es que el pantalón de la víctima lo tira allí cerca como para despistar. Es como el tero. Como el tero, exacto. Eso Entonces, te iba a decir. esa alfombra que la policía incauta allí posiblemente se le quedó a él ahí, no se dio cuenta, porque él no quería dejar la alfombra, lo que quería dejar era el pantalón, porque él ya sabía que lo habían visto, o sea, él sabía que lo iban a detener. Lo que no pensó fue que lo fueran a procesar, porque si no estaba el cuerpo. Exacto. Bueno, habría muchas más preguntas para hacerle a Marcelo Quistapache, porque, por ejemplo, ese escepticismo que capaz que se genera en la policía que dice, no, nosotros nos manejamos más bien por la vía científica o con datos con rigor científico, capaz que la familia en ese afán, en esa desesperación y en ese ver que pasan los días y no aparece Por nada, supuesto. capaz que la familia sí cree más en lo que pueda decir un vidente y tomen acciones, porque Sí, otro día escuchábamos a la claro. familia decir, bueno, nosotros nos apartamos porque no queremos entorpecer el trabajo Sí, de la sí, policía y del claro. ejército, pero nos movemos entre nosotros con Sí, algún claro. dato, alguna información, o sea que la familia no está quieta. No, por supuesto. Capaz que sí le hace más caso a lo que dice aquí Quistapache. Bueno, sí, o sea, yo lo que pretendo, no pretendo que me hagan caso, yo lo que pretendo es que si la información que yo brindo tiene un respaldo científico, bueno, no se pierde nada Que no buscando. se deseche. Sí, por supuesto. Marcelo, bueno, como habíamos dicho antes de comenzar la entrevista o en el inicio de la entrevista, Marcelo viene a presentarnos y hablarnos de este cómic, que es una novela que él escribió en el formato cómic. Tenemos allí algunas imágenes, El enigma del Rosario. Contanos de qué se trata. Yo tengo aquí los ejemplares, la verdad que una presentación de primer nivel. Sí, la verdad que quedé muy contento, muy orgulloso del trabajo que hicimos. En realidad es una novela que hice en el 2008, Sí. ya va en la 4ª edición, que es la historia de un cura que tiene capacidades extrasensoriales, justamente lo doté un poco con lo que yo hago, y lo mandan en misión a restaurar una capilla, Santa María, que existe, que está en Melilla, unos 30 kilómetros de Montevideo, con la misión de restaurar ese lugar porque estuvo 30 años abandonado y de investigar qué fue lo que pasó con esos seminaristas que desaparecieron allí décadas antes, ¿no? Entonces este cura va ahí, le empiezan a pasar cosas, empieza a restaurar el lugar y a medida que va investigando, va sustituyendo esa percepción por cosas existentes y bueno, y termina descubriendo lo que le ocurrió a esos seminaristas, ¿no? Lo que se está viendo allí es lo otro que yo hago, que es el tema de adicciones, que es el tratamiento de adicciones, que lo que hicimos fue desarrollar una metodología con cascos de realidad virtual que no existe en el mundo para tratar adicciones en una sola sesión. Qué fabuloso, Eso lo hacemos grupal y lo hacemos también en forma individual, como se puede ver. Ahora, esta novela El enigma de Rosario también está en la versión cómic. Vean ustedes, Bueno, es de un tamaño más importante y además sí. una calidad, vean, ¿no? Tipo historieta. Sí, sí. Es realmente fabuloso. La verdad que quedó un trabajo increíble. En el 2014 le compré a mi hijo mayor, que ahora tiene 17, le compré un cómic de regalo. Y bueno, no le dio mucha bolilla a él, pero a mí me interesó y me pregunté por qué no hacer una novela, un cómic de la novela que ya estaba teniendo muy buen suceso, por las características era ideal como para llevarlo a un cómic. Y bueno, me puse en contacto y terminé hablando con Rolando Salvatore, que es era un caricaturista del Observador hasta hace muy poquito, un tipo excelente, le encantó la historia. Y empezamos con este proyecto, estuvimos casi 4 años trabajando en este proyecto y bueno, en diciembre del año pasado logramos llevarlo adelante, se sacó una versión normal, común, de muy buena calidad y después incluso sacó una versión en tapa dura también para aquellos coleccionistas que son más fanáticos del cómic. Un lujo, realmente, además una presentación, una calidad de papel, de encuadernación, de impresión, la verdad que es formidable. ¿Esto lo vas a estar presentando en Piriápolis? Sí, digo, es una excelente oportunidad. Le agradezco también a ustedes la invitación para invitar a todo el público. Es entrada libre, es en el Argentino Hotel de Piriápolis el sábado a las 19 horas. Se va a hacer una exposición del libro, va a estar incluso Rolando Salvatore también.
pero incluso vamos a hablar de algunos casos reales, como para darle un soporte más interesante a la presentación. De hecho, este caso que llevo el libro es un caso real de un seminarista que desapareció en 1953 en esa capilla, Santa María, era un seminarista y nunca más se supo de él. A mí me contactó la hermana en el 2004, o sea, eran casi 60 años después y yo más de 2 años no puedo colaborar. Sin embargo, me interesé, me puse a investigar y me sorprendí con toda la historia que hay detrás de todo esto, porque eso era, era un casco de estancia de la familia Oribe. Luego en la década del 20 fue donado a las monjas vicentinas junto con 4 hectáreas de campo. Las monjas allí pusieron un hogar para niñas huérfanas. Y en la década del 40 pasó a la curia, donde pusieron y armaron un seminario y desarrollaron allí, hicieron lo que es la casa parroquial, que antes no estaba. Y bueno, y toda esta historia que yo hablo en el libro, si bien tiene una base real, luego la fui novelando, pero realmente quedó una historia muy atrapante y el lugar existe y actualmente se ha restaurado, y es un lugar también de retiro, pero tiene un lugar, es como un lugar mágico, increíble, parece que fuera la campiña francesa por las características. Sí, sí. Y la verdad que la historia, si bien es una historia real, quedó muy atrapante y bueno, y el hecho de poder llevarlo al cómic, la verdad que para mí es extremadamente gratificante. Sin duda. Yo te felicito por esta tarea, Marcelo. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, ojalá que tu aporte y todo lo que pueda sumar para este caso de Micaela que hablábamos, que termine no en un final feliz, porque ya evidentemente se avisora un final triste. Y lamentablemente sí, todo indica que esta muchacha no está con vida. El desprendimiento es muy importante. Entonces, bueno, por lo menos para que su familia, que está tan desesperada, tenga un lugar donde... Sí, se pueda resolver solo de ella y quizás, como yo te decía, no nos extrañemos de que terminemos allí con un asesino serial que le ha salido bien las cosas hasta ahora, ¿no? Qué barbaridad. Marcelo, muchas gracias como siempre por tu aporte. Gracias, un placer. Gracias. Señoras y señores, hacemos la pausa. Enseguida de la misma nos visita el obispo de Maldonado y Rocha, Milton Trócoli.